Trabajadores de servicios de protección infantil, ¿cuál fue el peor caso que han visto? Fue mi primer caso durante mi formación. Llegué a una casa en un pueblo de clase baja y de inmediato fui verbalmente agredido por una señora con kilos de más y beligerante. Esta era la madre y estaba siendo acusada de descuidar a sus hijos al no cuidar de sus necesidades higiénicas y no tener comida. Le dije que necesitaba hablar con los niños solo, pero ella se negó y permaneció cerca mientras comenzaba a hablar. Ella seguía interrumpiendo y gritando cada vez que preguntaba algo. Mi superior llamó a la policía porque podía decir que la situación se estaba escalando rápidamente y necesitábamos hablar con los niños. La policía llegó, la madre se calmó un poco y conseguimos hablar con los niños. El adolescente se veía molesto y se negó a decirnos nada útil. Dos hermanas menores, de 8 a 11 años aproximadamente, no dijeron mucho, pero no necesitaban decir nada. Las dos niñas pequeñas tenían tantos piojos en el cabello que su cuero cabelludo estaba calvo e irritado en la parte posterior de sus cabezas debajo de las orejas. Su cabello estaba enmarañado y básicamente era una gran rasta. Estas eran personas blancas, así que enmarañar el cabello así es difícil. Cuando estuvo claro que la marea se volvió contra la madre, ella les gritó a los niños que huyeran y ellos obedecieron. Pasamos la siguiente hora tratando de encontrar a los niños y luego tratando de alejarlos de la madre, quien los había acurrucado en el patio de un vecino en una esquina. Llevamos a los niños de vuelta a una oficina de agencia de acogida temporal y no había familia disponible para llevarse a los niños. Y fue entonces cuando mi corazón se rompió. Los trabajadores sentaron a las niñas en una silla sobre una gran lámina de plástico y comenzaron a quitar los piojos con un peine o cepillo. Los trabajadores fueron lo más suaves posible, pero debieron haber estado infestadas durante meses y no más tiempo. Fue entonces cuando me derrumbé por completo y salí de la habitación para calmarme. Esto fue alrededor de las 11 de la noche. Resultó que la madre tenía problemas significativos de salud mental que no estaba atendiendo y había sido ignorada por la familia durante años, por lo que nadie sabía lo que estaba pasando. Los funcionarios escolares afirmaron que no notaron nada, pero sospechamos que los niños no venían y a la escuela le daba igual. El que más me impactó fue antes de que realmente empezara a ir por las casas y estaba acompañando al equipo de guardia. Recibimos una llamada de un trabajador estatal de otro estado sobre una familia que se había mudado a nuestro estado y necesitábamos hacer un seguimiento. La familia tenía 6 hijos y la niña de apenas 12 de la familia estaba registrada en la lista de agresores por abuso. Con tan solo 12. Fue desgarrador. Era una familia ensamblada y la madre, que era la madre biológica de la niña, creía que su padre biológico había expuesto a la niña a vídeos prohibidos y cosas de ese estilo. Una noche, uno de los jóvenes confesó, nombre de la niña, me tocó mis partes. Los padres, sorprendidos, hablaron con cada niño individualmente y todos revelaron que ella les había hecho lo mismo. Sin saber cómo manejarlo, llamaron a SPI, Servicios de Protección Infantil, de su estado para pedir ayuda. SPI surgió, llamó a la policía y, por razones que no me quedaron claras, un juez puso a la niña en el registro. En mi experiencia, normalmente prueban terapias hospitalarias y de otro tipo antes de seguir ese camino, pero aparentemente ese estado y el juez hicieron las cosas de manera diferente. Entonces, cuando la familia se mudó a nuestro estado, tuvimos que ir a su casa para asegurarnos de que la familia siguiera las pautas adecuadas. Por ejemplo, a la niña no se le permitía estar sola con sus hermanos. No podía nadar en la piscina al mismo tiempo que sus hermanos. No podía ir a la escuela ni al parque ni a fiestas de cumpleaños porque era una depredadora a los ojos del Estado. Sus hermanos no podían invitar amigos. Ella era una niña tan dulce. Realmente fue una situación muy triste. Nos dijo que quería ser diseñadora de moda y que lo que más le gustaba era jugar a Xbox con sus hermanos. Todos los niños estaban en terapia y no parecían albergar rencor hacia ella. Pienso mucho en este caso y siempre me pregunto qué pasó con su familia. No soy trabajador de SPI, Servicios de Protección Infantil, pero trabajé en investigaciones criminales para el ejército durante varios años y trabajé muy de cerca con SPI en nuestros casos de abuso o negligencia de jóvenes. Un caso en particular se quedó conmigo 5 años después. Recibimos una llamada alrededor de las 17. La llamada vino de SPI. Habían recibido una llamada de la unidad de un soldado. El soldado, esposo, estaba en el campo para ejercicios de entrenamiento y recibió una llamada de emergencia muy breve de su esposa diciendo que tenía algunos problemas médicos. El esposo pidió a su unidad que enviara a alguien a revisar a su esposa para asegurarse de que estaba bien. Tarea fácil. La unidad envió a un tipo que encontró a la esposa en la cocina, cubierta de líquido rojo de la cintura para abajo, sin estar cubierta de tanta ropa. También notó un rastro rojo desde una habitación trasera hasta la cocina vestíbulo. Había una espátula manchada de rojo en el mostrador.
Además, había desechos de animales y basura cubriendo toda la casa, apenas había un camino. Había 2 niños pequeños llorando en algún lugar en la parte trasera de la casa. Este tipo hizo 2 llamadas de inmediato, una a su comando y otra a SPI. El comando notificó al esposo, quien fue enviado a casa de inmediato. El comando también nos llamó a nosotros. Recibimos esta llamada después de la de SPI. SPI informa la misma historia. También nos informan que el trabajador de SPI que respondió a la casa tuvo que pedir ayuda porque vomitó por el olor de la casa antes de siquiera entrar. Tuvimos que responder. Observamos exactamente lo que se informó inicialmente. La vista es inimaginable si nunca has visto algo así. El olor era algo entre la muerte y un vertedero. Tuvimos que usar trajes tipo Tifek para movernos por la casa. Cuando finalmente limpiamos y cubrimos a la esposa, nos dice que mientras usaba el baño tuvo una pérdida espontánea del embarazo en una etapa muy temprana. Afirma que no tenía idea de qué hacer, así que agarró la espátula de la cocina y recogió lo que perdió de su embarazo en algunos pañales y toallas. Luego puso todo en el congelador. Su intención era mantenerlo allí hasta que su esposo llegara a casa y luego decidir qué hacer. Aparte de la locura de todo esto, SPI y las fuerzas del orden ahora han visto las condiciones de esta casa. Después de las visitas al hospital y de asegurarnos de que todos estén física y mentalmente sanos, volvemos a la casa con SPI para ver lo que realmente estamos viendo. Era una casa adosada de 2 pisos. Toda la casa estaba cubierta de basura, comida, platos, ropa, etc., y desechos de animales. La mesa del comedor estaba cubierta de platos sucios y comida de hace mucho tiempo. La comida en el refrigerador estaba caducada y con moho. No había lugar para sentarse en el sofá en la sala de estar. El dormitorio principal tenía una cama queen, sin sábanas. El colchón tenía una mancha oscura que cubría más de la mitad del colchón, no dio positivo para sangre, nunca supimos qué demonios era. Los jóvenes solo tenían colchones en el suelo. No había otros muebles en sus habitaciones. Ropa, basura y desechos por todo el piso. Y sobre los baños, he visto baños de paradas de camiones que estaban más limpios. La lista de cosas indescriptibles en esta casa continúa. SPI les dio 3 semanas para arreglar esta atrocidad o los hijos serían removidos de esa casa. En ese tiempo, tanto el esposo como la esposa se metieron en más problemas legales. No quiero desviar la historia, pero sus cargos incluían drogas y servicios relacionados con damas de la noche. Finalmente, SPI pudo sacar a los niños de esa casa. Nunca supe si los padres recuperaron la custodia, pero rezo para que no lo hayan hecho. Era la casa más horrible que he visto en mi vida. El olor se pegaba a tu ropa. Las autoridades dijeron que la única forma en que la casa sería segura para vivir nuevamente sería si la demolieran por completo, sin mencionar a los padres que estaban completamente locos. Fue uno de los primeros casos que investigué, pero involucraba la defunción de un niño. En realidad, había otra trabajadora asignada para tomar los casos de prioridad 1 ese día, pero estaba trabajando en otra emergencia lejos de la ciudad cuando recibimos la llamada. Una niña de 2 años había sido llevada a la sala de emergencias por su madre. La niña estaba fría y azul y tenía una hermana menor, de 3 años. Recién me habían autorizado para manejar casos de prioridad 1 y mi supervisor de unidad me envió a iniciar el caso. También llamó a la región para que nos enviara un investigador especial, un investigador de SPI con experiencia policial que tiene privilegios especiales en su trabajo. Para cuando recibimos el informe, la policía ya estaba interrogando a la madre. Fue la primera vez que presencié un interrogatorio policial. La madre se negó a hablar en inglés durante la entrevista y tuvo a una amiga que nos tradujo. Por alguna razón, no había un traductor de español a inglés presente para el interrogatorio. Bueno, la madre afirmó que la niña había estado saltando en la cama con su hermana cuando se cayó y golpeó la cabeza contra el suelo. Más tarde, la joven vomitó durante la noche y cuando la madre la revisó al día siguiente, la niña ya estaba sin respirar. La historia parecía sospechosa, ya que los informes preliminares no mostraban lesiones en la cabeza. Fuimos a la casa para investigar la escena con la policía y la madre, pero todo había sido despojado por completo. Todos los muebles y pertenencias familiares habían desaparecido. Olía fuertemente a lejía. Fue la primera vez que observé de cerca a la madre y tenía hematomas en el cuello, un gran hematoma fresco debajo de la barbilla y el ojo hinchado. Ella afirmó que resbaló y golpeó su barbilla en el mostrador de la cocina. En los días siguientes, descubrimos la verdad. Un año antes, SPI investigó a la familia cuando se descubrió que el novio de la madre estaba maltratando en todos los sentidos a los niños. El departamento había requerido que la madre terminara su relación con el novio, lo cual hizo, y proporcionó servicios terapéuticos para la familia. Pero unos meses después de que SPI se retirara del caso, el novio regresó a la casa. La noche cuando la niña de 2 años dejó de respirar, ella no llegó a ir al baño y se hizo encima mientras el novio veía un partido de deportes.
Él se enfureció y la maltrató, pero el maltrato fue tan fuerte que casi le laceró el hígado en dos. La madre tenía razón en que ella había estado vomitando y enferma la noche antes de su defunción. Esta niña pasó sus últimas horas en la tierra sufriendo dolorosamente hasta que no pudo más. La madre esperó tanto tiempo para llevar a la niña al hospital porque quería darle tiempo al novio para escapar. Finalmente, él se fue a México, donde más tarde fue encontrado, traído de vuelta y acusado por su crimen. Tanto él como la madre están ahora en prisión. La hermana mayor de la niña fue reunida con su padre biológico, quien había pasado los últimos años tratando de encontrar a las niñas. Estaba inconsolable con la noticia. Fue, con mucho, el peor caso en el que he trabajado. Los casos de jóvenes que pierden su vida siempre lo son. Como empleado de servicios de protección, tu trabajo es proteger a los niños y cuando trabajas en un caso con un niño que no pudiste salvar, te sientes tan inútil, tan impotente. No soy empleado de SPI, pero mi mamá era madre adoptiva y tenía una guardería fuera de casa, por lo que conocemos los detalles y ayudamos en varios casos. Un caso de acogida fue el de un niño que estuvo con nosotros durante aproximadamente una semana. Era muy pequeño y, a pesar de estar en la escuela, tenía que encargarme de alimentarlo. La madre era una joven embarazada que fue abandonada por sus padres por dicho embarazo y simplemente no sabía cómo cuidar a un bebé. Servicios de Protección fue muy comprensivo y le dio cursos y luego, cuando supo con qué frecuencia un bebé necesitaba ser alimentado, lo recuperó de vuelta. Ella se acercó a nosotros y nos agradeció por todo y recibimos actualizaciones periódicas. El niño ahora tiene 2 años, es muy feliz y amado. Otro caso en el que llamamos a SPI. Una madre trajo a sus 4 hijos a nuestra guardería, su hijo mayor y 3 hijas. El hijo mayor tenía 7 años y se ocupaba de la mayor parte del cuidado de sus hermanas menores, de entre 2 y 5 años. La madre estaba nuevamente embarazada, cuando obviamente se encontraba por debajo del umbral de pobreza. Luego nació el bebé. Sus hijos venían cada vez más sucios hasta el punto de que mi madre buscaba en un grupo de Facebook donaciones de ropa para los niños. Los dejaban en la guardería, ella los bañaba a todos y los vestía nuevamente. Ponía excusas para la madre, lo que ahora dice que es lo que más lamenta. Ella seguía diciendo, este es su 5.º hijo y es madre soltera con un bebé recién nacido, así que debe ser difícil. Durante el final teníamos que cuidar al bebé, pero estaba enfermo gravemente. Después de 3 días con él, mi mamá llamó a Servicios de Protección. Nunca nos dijeron lo que pasó con ellos, pero recuerdo que vinieron a recoger algunas cosas y recuerdo mirar por la ventana delantera y verlos en el auto de los empleados, todos llorando. Es difícil, pero sabes que al final es mejor para los niños. No soy de SPI, pero trabajé en colaboración con ellos. En todos estos casos, los trabajadores de SPI estaban de mi lado. Tenían demasiados casos como para que fuera seguro. Presencié un asalto físico a un menor. Fue increíblemente violento y el padre podría haber herido gravemente a su hijo mientras yo estaba mirando y me acercaba a ellos. Marqué al 911 y me interpuse entre ellos. Más tarde fui reprendido por ponerme en riesgo. Si el padre estaba dispuesto a hacer eso delante de mí, ¿qué estarían haciendo cuando nadie podía ver? El Estado no los trasladó a un lugar de acogimiento temporal porque eran demasiado mayores y el mayor podía cuidar del menor. Tuve otro caso de una niña de 11 años que amenazó con desvivirse y se negó a firmar un contrato de seguridad. Llamamos a intervención en crisis y no vinieron porque si ella no firmaba el contrato de seguridad, no había una cama disponible en unas 8 horas o más que pudiera recibirle. Y si venían, eran responsables de ella. Me quedé con la cliente durante, creo, unas 14 horas. Tuve otro caso donde un padre biológico volvió al hogar después de cumplir condena por abuso a su hija. Hicieron que las niñas siguieran extensos procedimientos de seguridad en lugar de decirles a los padres que él no podía regresar. Probablemente hubo un retorno al abuso. El Estado no quería iniciar una remoción porque ella era lo suficientemente mayor para aprender a protegerse. Como tema aparte, si estás luchando con adicción a las drogas y piensas que aún eres un buen padre, no lo eres. Esa es tu adicción engañándote. Lleva a tus hijos a terapia y déjalos vivir en otro lugar hasta que estés limpio. Soy un investigador de estos casos, así que soy la primera línea de todas las denuncias. Aquí hay algo de contexto para que entiendas cuáles son mis obligaciones. Nuestro estado lo divide en 2 divisiones, DHS y la Policía Estatal, que tienen su propia división. La Policía Estatal recibe las denuncias más graves, como abuso, inmersión, abuso físico severo y pérdida de vida. DHS recibe lo más común, como moretones, golpes, golpear a un menor indefenso en la cara, cabeza y cualquier tipo de negligencia, médica, educativa, ambiental. Bueno, yo trabajo para DHS. Y aquí está lo complicado, la Policía Estatal no puede sacar a un niño de una casa si está siendo maltratado.
Así que si sienten que un niño no está seguro, tienen que llamarnos y nosotros reevaluamos y luego hacemos una remoción basada en nuestra decisión. Así que el peor caso que he trabajado es un caso de negligencia en el que la joven de 10 años estaba bajo la custodia de su padre legal. Él consumía drogas. Incluso cuando se encontraba conmigo para entrevistas programadas, estaba bajo los efectos de las drogas. Eso en sí mismo es terrible, pero después de cada reunión, se mudaba de localización para que yo no pudiera ubicarlo. La última reunión la tiene con mi supervisor mientras intento localizar a la menor para tomar custodia. Él entiende lo que está pasando y hace que un amigo recoja a la niña de la escuela y nos dice que la enviará a casa de su tía, pero ella nunca aparece. Luego él también desaparece. Luego comienza a enviarme mensajes de texto a mi celular del trabajo diciendo cosas como mataré a todos antes de dejarte llevarla. Y recuerda, decía esto siendo él un adicto. Finalmente, después de 3 días completos, la encuentro escondida debajo de la cama en la casa de uno de sus amigos. Él es arrestado por huir y descubrimos que este hombre estaba en libertad bajo fianza por atacar con un arma blanca al hombre que pensó que había hecho la denuncia. Así que tomo custodia de la niña y le hago una prueba de folículo piloso. Dio positivo en niveles altos de drogas, como si ella misma la hubiera ingerido ya que fue procesada por su hígado, WTF. Lo único bueno es que fue a casa de su tía quien no tenía antecedentes y está segura. La niña solo pensó que estaba en una aventura con su padre. El peor caso que he visto fue una respuesta secundaria para la policía estatal con el fin de hacer una remoción de una víctima. Una niña de 8 meses estaba siendo cuidada por el novio de su madre. La madre conducía camiones para ganarse la vida, así que estaba ausente durante largos periodos de tiempo. El bebé enfadó al hombre lo suficiente como para que él la sumergiera. Lo llamamos sumersión infantil. Es algo real que sucede muy seguido. Prepárate para lo siguiente. Puso agua a altas temperaturas y la puso en la bañera, y bueno, ya imaginarás dónde puso al bebé. El 70% de su cuerpo fue afectado y tendrá esas cicatrices para siempre. Y para ponerte en situación, él se enfadó, puso agua a calentar y esperó a que se calentara. Esperó todo ese tiempo, sabiendo para qué demonios iba a usarla, y luego lo hizo. Hizo ese acto aberrante y luego la llevó a su hospital regional casi sin nada de recursos. Tuvo que ser trasladada al hospital infantil del estado. Luego alguien más tuvo que llamar a su madre y decirle lo que su novio le hizo a la niña. Y lo peor es que te acostumbras a todo eso. Mi caso fue ligeramente diferente de lo que muchos pensarían que puede ser lo peor. Tuve un informe sobre una niña incorregible. Cosas bastante normales, los tutores habían intentado todo pero no podían controlar a su hija y estaban preocupados por la seguridad de los otros niños. Este caso particular fue ligeramente diferente. La niña y sus 2 hermanos habían sido adoptados por sus abuelos. Los abuelos declararon que una de las niñas, digamos que su nombre era Ellen, había amenazado con herir a su hermano y en realidad llegó a perseguirlo con un cuchillo. Ellen tenía 12 años en el momento de este informe. Después de una investigación más profunda y servicios con la familia, aprendí la razón total de la adopción original. Cuando Ellen era más joven, alrededor de 6 años, con su madre había sido atacada físicamente por el novio de la madre. Cuando la madre de Ellen se enteró del abuso, desvivió al novio frente a Ellen y le hizo ayudarla a limpiar el desorden. Ahora vienen los abuelos incapaces de entender por qué Ellen se comportaba de esa forma. Después de hablar más con Ellen, ella estaba enojada con su hermano menor por ser normal, ya que él también había estado presente cuando desvivieron al hombre pero era demasiado joven para recordar. La última vez que me mantuve al tanto de la familia, los abuelos y los hermanos habían dejado atrás a Ellen y se habían mudado a otro estado. Actualmente, Ellen vive con una familia de acogida temporal y le va mucho mejor.